De acuerdo con el reloj, las 9 de la mañana con 5 minutos. Grandes rasgos de lo que vamos a hablar. Un tema que a todos nos preocupa y a todos nos atañe. El alza en el precio de los combustibles pone en serios aprietos a la economía de Guatemala y para Guatemala. Y no es solo aquí, lo entiendo, pero es aquí en donde nos toca enfrentarlo. Tenemos que ver hacia adelante y también poner los pies en la tierra y por ejemplo, tomar las palabras que esta mañana un entrevistado decía, que había que tomar medidas porque uno no sabe si esto va a durar 2, 3 semanas, 2, 3 meses o se va a alargar. De cualquier modo, tengo aquí a dos expertos en el tema. Sigfrido Lee, investigador del CIEN, ex viceministro de Economía y ex gerente del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y también Luis Velázquez, empresario, conferencista, consultor y político y ex candidato presidencial. A ambos, gracias por estar acá. Empiezo con usted, licenciado Lee. Cuéntenos así como van las cosas en el mundo, así como van las cosas en la guerra, el ultimátum fijado para mañana, 8 de la noche hora del este, 6 de la tarde hora de Guatemala. ¿Qué impresión le da a usted de lo que han hecho las autoridades hasta ahora para tratar de mitigar esta situación en Guatemala? Buenos días. Buenos días, qué bueno estar aquí con ustedes otra vez. Un gusto. La verdad es que, diríamos, este problema de los combustibles es algo que se repite y se repite y se repite para Guatemala, y es algo y es una situación, diríamos, la respuesta en ese sentido es muy sencilla, es simplemente algo de lo que dependemos, de lo que no depende de nuestras decisiones, sino que es algo que se nos pone legítimamente desde afuera. Esa es, diríamos, tal vez la primera circunstancia que habría que aclarar. Segundo, lamentablemente lo que estamos viendo otra vez es mucha improvisación de parte de las autoridades. ¿Y a qué me refiero con esto? La verdad es que este es un problema de largo plazo, no es un problema que se resuelve en el corto plazo, como cada vez que sucede se pretende hacer. La verdad es que al final de cuentas es cómo mitigamos la dependencia que tenemos como país precisamente de los combustibles. Y me acuerdo desde hace muchos años, cada vez que uno revisa, que hace, diríamos, estudios de crecimiento de largo plazo, uno de los grandes factores que afecta que precisamente afecta en el corto plazo es el precio de los combustibles. Es algo que nos afecta transversalmente en todo. Pero la verdad es que realmente no es, insisto, no es algo que se resuelve improvisando en el corto plazo, sino que se hace en el largo plazo, y tiene que ver mucho con la dependencia de combustibles. ¿Cómo sustituimos nuestras fuentes energéticas, diríamos, de combustibles a otras fuentes que sí están bajo nuestro control? Y tal vez probablemente, y cabal venía revisando unos datos hoy en la mañana, más o menos un 70% de la generación de energía eléctrica son fuentes renovables que dependen de insumos guatemaltecos, ya sea fuentes hidráulicas, fuentes de biomasa, fuentes de luz o aire. Entonces diríamos, en la generación de energía eléctrica hemos ido paulatinamente en el tiempo reduciendo esa dependencia. Lo que 70% no suena mal. No, y la verdad es que es una muy buena combinación. Es más, probablemente más tampoco sería deseable, porque al final de cuentas hay que administrar los picos de energía, y para eso se van a necesitar combustibles fósiles muchas veces, o carbón o algo por el estilo, que es, diríamos, el resto de lo que compone esa matriz. Sin embargo, en lo que es transporte, no necesariamente hemos visto una estrategia de mediano y largo plazo que realmente que nos lleve a una sustitución o menos dependencia de combustibles. Al contrario, lo que miramos es la alta dependencia del transporte de carga en transporte de vehicular, en transporte de camiones. Entonces, no solamente hemos visto muy pocas acciones de parte del gobierno actual, sino que más bien lo que hemos visto es una improvisación en las medidas a ir tomando. Bueno, en este caso voy con el doctor Velázquez. Doctor, hoy Saúl Umaña, quien preside la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos en Guatemala, señalaba de displicencia tanto a la municipalidad como al Congreso como al Ejecutivo por no haber tomado medidas frente a la situación que se está viviendo. Si usted tuviera que definir la palabra displicencia en lo que ha ocurrido, ¿estaría de acuerdo con este dirigente o usted añadiría? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Yo diría que la mayoría de la población está con la percepción de que tanto el organismo ejecutivo y el organismo legislativo no han hecho absolutamente nada
proactivamente, es decir, anticiparse a. Y como ya se dijo, este es un problema recurrente, es un tema añejo, no es nuevo. Y habría que recordar que al día de hoy los precios de los combustibles han subido más del 60%. Es más, es la peor crisis en los precios de los combustibles desde el año 2022 a la fecha. Y además que se viene acumulando una serie de temas. Por ejemplo, el año 2020 lo del coronavirus pegó muy fuerte en toda la economía a nivel mundial y por supuesto en Guatemala. Luego en el 2022, cuando viene la guerra Ucrania-Rusia, y en este momento también, pero vemos que otros países como Portugal, como Italia, como Brasil, han tomado otras medidas, y también los hermanos centroamericanos, veía un comunicado del presidente Nasri anoche, y acá hay medidas concretas que el presidente Bernardo pudo haber propuesto, y el organismo legislativo también. Entonces yo esperaría que esta semana se tomen acciones concretas, como por ejemplo, eliminar de una vez por todas el impuesto a los combustibles. Si se eliminara el impuesto a los combustibles, ahí automáticamente estaríamos bajando 4.70 el galón de combustible para la mayoría de la población. Entonces, en algunos lugares ya está llegando la gasolina a 45 quetzales, el galón de la gasolina super, por ejemplo, estaría bajando a 40 quetzales. El diésel estaría bajando alrededor de 1.20, 1.30, que es el impuesto que tiene. Y yo recuerdo que el 28 de febrero, lo tengo muy presente, cuando el galón de combustible estaba a 29 quetzales promedio. Depende de dónde lo mirara uno, pero hoy en algunos lugares está llegando ya a 44 o 45. Y recordemos que el combustible prácticamente pega en todas las actividades de la población y en todas las actividades productivas en el agro, en la industria y el comercio. En resumen, sí hay que decirlo, que tanto el organismo ejecutivo como legislativo no han tomado las acciones correspondientes, y por eso es que estamos nuevamente ante una amenaza de probables bloqueos, caravanas, que eso genera otro tipo de problemas. Entonces yo esperaría que concretamente accionaran esta semana. Expertos han dicho que lo que tengan que hacer, lo que hagan desde el Congreso junto con el Ejecutivo, tiene que ser muy técnicamente pensado. ¿Cómo lo ve usted, licenciado Lee? Eso en concreto. Definitivamente, y aquí hay algo muy importante, y es que precisamente este gobierno arranca, y digo arranca desde su primer presupuesto, para mejor expresarlo de esa manera, expandiendo los déficits fiscales. Entonces diríamos, ellos mismos redujeron su espacio de maniobra ante situaciones como estas. Reducir los impuestos o ampliar o crear un subsidio o algo, que ha sido las únicas opciones que se han puesto sobre la mesa, realmente van a tener un serio impacto fiscal. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se va a sacrificar en nombre de esto? ¿Se va a sacrificar la macroeconomía ampliando el déficit fiscal respecto al 3.5 que ya tenían presupuestado para este año, que ya es exagerado? Recordemos que Guatemala ha mantenido un déficit fiscal cercano al 2%, ya un 3x5 ya es significativamente mucho más. Ampliarlo en 2.000 millones son por lo menos otro 0.2% del PIB. Perdón, a veces estos números suenan pequeños, pero estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de quetzales en subsidios o en impuestos que se van a dejar de cobrar. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde se va a compensar? ¿Qué impacto va a tener? ¿O qué son las prioridades? ¿A qué se le va a quitar? ¿Le vamos a quitar a educación? Sí, ¿Le vamos a quitar a salud? Eso es, digamos, lo que mejor se entiende. Ajá. Se lo vamos a quitar a educación, se lo vamos a quitar a salud, se lo vamos a quitar a caminos, por ejemplo. Recordemos que solo el presupuesto de caminos del año pasado fue de 2.000 millones de quetzales. O sea, estamos hablando de un presupuesto significativo. El responsable de hacer carreteras en el 2025 tuvo un presupuesto un poquito más de los 2.000 millones. Entonces, estamos hablando de un presupuesto similar a eso. Entonces, ¿a qué le vamos a quitar dinero para hacer algo como esto? Y eso creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, las consecuencias de eliminar el impuesto. Ahí estamos comprometiendo, por ejemplo, a la DIP, porque estamos diciendo que parte de esos impuestos era para financiar infraestructura.
Entonces, lo que estamos dando es la señal a los ¿cómo se llama? A los inversionistas internacionales que si vienen a invertir en infraestructura en Guatemala, en algún momento, si hay alguna crisis, lo primero que se le va a quitar los fondos es con lo que le estamos pagando a ellos. ¿Quién se quiere arriesgar con eso? Diríamos, tenemos que tener en cuenta que esto no es gratuito. Y eso es parte de la improvisación que estamos viendo. Y entendemos que la crisis sale de la nada. Diríamos, un día de repente todos amanecemos con que hay otra guerra en el Medio Oriente y que no está circulando el combustible y que los precios van para arriba. Y en menos de un mes, como bien decía Luis hace un momento, ya estamos a más del 60%. Yo puedo entender la preocupación, puedo entender la crisis, pero al final de cuentas, actuar de manera improvisada también tiene consecuencias, no solamente en el corto, sino que también en el mediano y largo plazo. Y eso es parte precisamente de lo que miramos, la pobreza de la discusión alrededor de esto. Y se valen los subsidios, se vale todo esto, pero seamos claros que hay que cumplir ciertas reglas mínimas para hacer un subsidio. Un subsidio tiene que ser focalizado. Entonces, aquí lo que estamos viendo son subsidios generalizados, o sea, que van al que más consume, no al que más necesita. Tiene que ser temporal. Aquí, lamentablemente, no miramos salidas. Al contrario, miramos propuestas que incluso son permanentes, que no tienen sentido. Y tienen que financiar la demanda, no la oferta. Entonces, no, aquí lo que estamos diciendo es financiar la oferta, en muchos casos. Entonces, esos criterios, por ejemplo, tan sencillos de un subsidio, no se están discutiendo. No se están discutiendo las consecuencias fiscales, no se está discutiendo la priorización del gasto público y no se está discutiendo la estabilidad macroeconómica, que también se pone en circunstancias más comprometidas debido a que este gobierno no creó los espacios ante una posible circunstancia como esta, sino que simplemente abrió el gasto fiscal desde los primeros días. Bueno, dos preguntas para el doctor Velázquez. La primera, medidas. Hay quienes creen que una que es, digamos, gratis, por decirlo así, hubiese sido, por ejemplo, el impulso desde el Ejecutivo del teletrabajo, por lo menos en oficinas públicas. ¿Cómo ve eso, por ejemplo? El teletrabajo, tanto en las oficinas públicas como en las empresas, bien focalizado, con metas y con supervisión, es efectivo. Yo personalmente he visto los beneficios del teletrabajo. Eso lo está haciendo Honduras, por ejemplo, siempre y cuando hayan metas y objetivos claros para cada persona que esté trabajando desde su casa. Es decir, que el rendimiento, la eficiencia empresarial y la eficiencia administrativa siempre se dé. Definitivamente esa medida ayuda. Sin embargo, no es lo suficientemente contundente. No baja el precio del diésel, por decirlo así. No va a bajar el precio, va a ayudar al bolsillo de la persona que tiene un empleo, pero no pensemos solo en la persona que tiene un empleo, tenemos que pensar en toda la población, en ese 70% de la población que está en la economía informal, en las micros, en las pequeñas empresas, y por eso insisto en el tema de la eliminación de una vez por todas del impuesto directo a los combustibles. Es más... ¿Es de una vez por todas o de manera temporal? De una vez por todas, no temporal y no crear ningún subsidio. Es más, cómo están aplicando en este momento es inconstitucional. Cómo está cobrando el gobierno el impuesto a los combustibles, porque digamos que viene a un precio X, pongámosle $1 para hacerlo fácil, luego le cargan el impuesto que corresponda, si es diésel o si es gasolina, y luego le cargan el IVA. Entonces ahí hay una doble tributación. Eso constitucionalmente está fuera de la ley. Entonces yo sí creo que es el momento de salir de apagafuegos. Tenemos que pensar en el corto, mediano y largo plazo, porque este tema no se va a resolver hoy. Es cierto que hay un plazo fatal que vence el día de mañana en base a lo que ha fijado la administración en Estados Unidos. Sin embargo, aunque se terminara la guerra en este momento, todo el impacto que hay en los fletes, en los seguros, en los granos básicos, en el gas, en los combustibles, en infraestructura, en la infraestructura. Nosotros lo que necesitamos como Guatemala es un verdadero plan de desarrollo económico para el corto, mediano y largo plazo y elevar la competitividad de los guatemaltecos en general y de todas las áreas productivas. Y aquí estoy hablando de los 340 municipios, de las 33,000 comunidades. Y eso sí, es una falta que es imputable
a este gobierno, al gobierno de Yamatei también, porque hay que decirlo, no se enfocó, era bueno para somatar las muletas, pero fue malo para implementar un desarrollo económico del país. Es imputable también al Congreso anterior y a este Congreso. Nos está faltando un enfoque integral para competir en el mundo, y ese es parte de los problemas que estamos viendo en este momento. ¿Y qué decir de dejar de depender en la medida de lo posible de ser importadores? Le doy un error, por ejemplo, el cierre de Perenco, cuando ahí lo que le correspondía al presidente de la República y al organismo legislativo era buscar la viabilidad de un buen contrato, mantener el oleoducto, aprovechar el gas que tenemos, aprovechar el petróleo que tenemos, montar una refinería, aunque fuera pequeña. Y hay medidas como, por ejemplo, no permitir que estén 40 barcos en fondeo en este momento para poder descargar. ¿Me explico? Pero digamos que aunque Perenco estuviera funcionando al 100, sí, el precio del diésel estaría igual. No solo Perenco, deberían de haber 3 petroleras más, y deberíamos, es que esas son, por eso dije, acciones de corto, mediano y largo plazo, porque aunque usted dijera hoy de un plumazo, se reactiva la industria petrolera en Guatemala, eso lleva sus años, ¿verdad? Va a llevar 2 años. Entonces, no podemos ser cortoplacistas y estar como bomberos atendiendo solo las crisis. Llegó el momento de tener el plan de nación para el corto, mediano y largo plazo, pero en concreto, quitaría de una vez los impuestos a los combustibles de inmediato. Ahora, para mantener la macroeconomía y el balance económico, ahí el gobierno se tiene que poner las pilas, tiene que reducir un 10% el gasto público. Habría que recordarle a la población que el gobierno anterior, que hizo mala administración, repito, lo de Yamatei, ingresó más o menos con 77 mil millones de presupuesto. Estoy hablando del año 2020. En este momento ya vamos en 150 mil millones de quetzales aproximadamente, números más, números menos. Entonces, es decir, que en 7 años hay una duplicidad del presupuesto a nivel nacional. Pero ¿cómo están las carreteras hoy? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo están las medicinas en los hospitales? ¿Cómo está la seguridad? Eso no corresponde a la cantidad de presupuesto que tenemos ahora. Hay más endeudamiento, hay suficiente dinero en caja, habrán 35 mil millones de quetzales. Estamos pagando intereses por un dinero que no estamos utilizando. Es decir, que falta verdaderamente un enfoque económico para beneficio del país. Falta tiempo también para continuar, pero bueno, muchísimo. Vamos a tener tiempo más adelante, claro, después de la pausa. Primero empiezo por la hora 9:27. Preocupación. Hay un ultimátum fijado para mañana a las 8 de la noche, hora del este en Estados Unidos. 2 horas antes es Guatemala. ¿Qué puede ocurrir? Muchas cosas. Puede haber escalada, puede haber acuerdo, pero incluso si hubiese acuerdo hoy, no digo mañana, la situación no se va a normalizar en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos de la noche a la mañana. Estamos hablando del alza de los combustibles y de las consecuencias que esto trae consigo. Y aquí en cabina, presencialmente, lo cual se celebra en el sentido de que las entrevistas tienen mucha más dinámica, Sigfrido Lee, investigador del CIEN, y también Luis Velázquez, empresario, ex candidato presidencial. Le toca la palabra al licenciado Lee. Licenciado Lee, usted dice que hay poco margen de maniobra que se ha dejado por parte del gobierno para mover cintura en ese sentido. Con ese poco margen de maniobra, ¿qué recomendaría usted hacer en una circunstancia como la actual, en la que, insisto, no sabemos si esto va para la escalada o si se va a terminar posiblemente en un par de días? Terminar en el sentido bélico. A ver, creo que lo que mencionas, primero es importante aclarar eso. ¿Cuál es el panorama de esta circunstancia en la que estamos viviendo? Sabemos que es un evento político, o sea que la solución tiene que ser eventualmente política. No es un problema económico. Y creo que eso es tal vez un poco parte de la incertidumbre que esto está generando, y eso es parte de lo que debería estar metido dentro de esta ecuación. Y yo creo que el gobierno todavía tiene espacios para ¿cómo se llama? Para trabajar, pero al final de cuentas va a tener que ser muy inteligente para poderlos aprovechar. Por ejemplo, ahorita mucho se ha hablado de soluciones de corto plazo. Los subsidios, por ejemplo, no importa si vienen por el lado de gasto, por el lado de impuestos. Los impuestos entiendo que no son tan rápido. No es tan rápido tampoco. Eso eventualmente, por ejemplo, lo tiene que conocer el Congreso. El Congreso tiene que tomar una decisión. Pero de todos modos, eso va a abrir un hoyo fiscal.
La pregunta es cómo va a resolver ese hoyo fiscal, porque no se vale lo que nos estaban diciendo ahorita. No, amplíen el gasto, amplíen el presupuesto, amplíenlo, no importa, que se vaya todo, que se pierda toda la estabilidad macroeconómica, que es prácticamente lo que nos está diciendo. Sí, mire, tenemos un problema, vamos a dar un dulcito para que baje un poco el precio, pero nos vamos a pasear en el resto de la economía para hacerlo. El caldo nos va a salir más caro que los frijoles, si lo queremos decir coloquialmente, que por atender un problema muy puntual con muy poco impacto podemos comprometer el resto de toda la economía. Entonces, más bien, ¿qué es ese tipo de solución? Lamentablemente, muchas de las soluciones son de mediano y largo plazo. Mucho de lo que decía Luis hace un momento, de mediano y largo plazo. ¿Qué estamos haciendo para reducir la dependencia de combustibles en el transporte? ¿Qué estamos haciendo para reducir tiempos en el transporte? El teletrabajo, como bien decía Luis, probablemente tenga algún impacto. O, por ejemplo, regresar a clases en ¿cómo se llama? Virtuales, por ejemplo, también puede ser otro tema que se puede discutir. Que ayuda a disminuir el tráfico y reducir el tiempo en carretera, que al final de cuentas es una forma de ahorro de combustibles. Pero al final de cuentas, ¿cuáles son los cambios estructurales que vamos a hacer o simplemente vamos a hacer un chapuz en el corto plazo? Y eso es un poco lo que molesta de esta discusión, porque estamos discutiendo entre chapuces, no estamos discutiendo entre estrategias y soluciones contundentes. Por decir algo, ok, seamos optimistas. Mañana a las 6 de la tarde se resuelve este problema. Va a tomar 15 días más, un mes más, para que los precios empiecen a estabilizarse nuevamente. Concedido el punto, es corto plazo. Entonces diríamos un subsidio de un mes, ok, es algo que probablemente podamos subsistir un mes. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si esto se larga 6 meses? ¿Qué pasa si esto se larga un año? Porque también puede suceder. Si esto escala, ¿hasta dónde va a escalar? Estaba viendo que los otros países de Medio Oriente mandaron también una nota a Irán para que cambiara su actitud. ¿Qué pasa si no la cambia? ¿Qué pasa si el resto de Medio Oriente se incorpora dentro de este proceso de guerra y esta guerra que es una guerra de bajo impacto al final de cuentas? Porque si nos damos cuenta, todo se reduce al estrecho de Hormuz, que son unos cuantos metros, y simplemente está bloqueado. ¿Qué sucede en el resto de Irán? Podremos decir mil cosas, pero si no se resuelve ese problema tan puntual, no se resuelve el problema de los combustibles. Entonces, parte de lo que preocupa de esto es cuáles son las distintas alternativas en el muy corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Ok, podemos hablar de un subsidio en el corto plazo. Perfecto, se puede hablar de un mes. Pero ¿qué pasa si llega el mes, se cumple el mes y eso no se resuelve? ¿Qué pasa si esto pasa a 6 meses? ¿Qué pasa si esto pasa a 5 años? O sea, dinero para 6 meses de subsidio no hay. No hay. Eso no existe. ¿Usted cree eso? Bueno, a menos que empecemos a cerrar ministerios. Sugiero empezar por el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo. Pero al final de cuentas son subsidios. Pero al final de cuentas, ¿a quién le vamos a dar el subsidio? ¿Cómo se lo vamos a dar? ¿Y cuáles son las distintas alternativas en los distintos plazos? Que es parte de lo que no se está viendo. ¿Y qué sucede si esto se alarga más de 2 meses? ¿Qué si se alarga más de 6 meses? ¿Qué si se alarga más de un año? Entonces, vamos a dar subsidios por un año. Vamos a cerrar el ministerio ¿qué ministerio vamos a cerrar? Porque igual el dinero no va a alcanzar a este ritmo. Doctor Velázquez, pregunta complicadísima. Si usted fuera el presidente, que usted fue candidato, en este momento, ¿qué sería lo primero que haría? Tomando en cuenta que ya pasó Semana Santa, que se fijó un ultimátum, pero no sabemos qué va a pasar, si va a haber o no escalada. ¿Cuál sería la primera acción que usted haría? Si yo fuera presidente de la República de Guatemala, no hubiéramos llegado a esta situación, porque sí presentamos un plan para el corto, mediano y largo plazo en el desarrollo económico. Números concretos, así como a usted le gusta escuchar. Pero fijémonos hoy, como dato. Bueno, hoy, iniciativa de ley de urgencia nacional, eliminar el impuesto directo a los combustibles. 2, hay que reducir los gastos en el Estado, cerrar el Ministerio de Desarrollo, cerrar repartir bolsas y
el gobierno lleva 18% de ejecución del presupuesto al 31 de marzo. Si usted hace una proyección, al cierre del año van a ejecutar 72%. De 164.000 millones de quetzales del presupuesto, van a sobrar 42.000 millones de quetzales. Entonces ahí hay suficiente dinero. No estaría proponiendo más impuestos, sería una aberración, es decir, del presupuesto nacional, ampliarlo, y habría que actualizar el plan del corto, mediano y largo plazo, porque eso es lo que verdaderamente nos está afectando como Guatemala. Cada 4 años estamos discutiendo cada crisis, pero esto no es nuevo. Este escenario de que se podría cerrar el estrecho de Hormuz, eso lo sabemos desde hace 50 años. Recordemos la crisis que hubo en 1973, en 1979. Entonces, y esta situación ya la tenían. Ahora, yo quisiera, de todo corazón, que esto se resolviera mañana a las 6 de la tarde, hora de Guatemala, 8 de la noche de Washington. Pero aunque se resuelva todo en papeles, esto en la realidad no es así. Porque recordemos que ya el costo de la canasta básica en Guatemala ha sufrido muchísimo. La inflación, no sé qué número manejan ustedes, pero mi opinión es que es del doble de lo que dijo el gobierno. Doy datos concretos. Uno puede ir a un mercado y ver cuánto valen los productos de la canasta básica. Ya hablábamos del combustible, que subió de 29 quetzales a 44. La aerolínea más grande del mundo ayer anunció que empieza a cobrar 33% más en la maleta que va documentada. Ya tienen escenarios a $150 el petróleo a nivel mundial, a 200 dólares el nivel de petróleo. Entonces, acá medidas paulatinas, medidas politiqueras y que mañana salgan anunciando un subsidio, en mi opinión, es una irresponsabilidad. Que salgan anunciando una ampliación presupuestaria, eso sería fatal. Lo que tiene que hacer el gobierno en concreto es, si yo fuera el presidente, como usted me lo preguntó, aquí está la iniciativa de ley y se elimina este impuesto de una vez por todas y presentaría una reducción del gasto administrativo del aparato gubernamental y todos nos tenemos que amarrar el cincho para que saquemos adelante al país ante esta crisis. Siempre en el tema, pero me voy a no a salir, sino que voy a ampliarlo un poco en el sentido de también una pregunta difícil de contestar, creo, para el licenciado Lee. ¿Por qué difícil? Porque usted está hablando, por ejemplo, de la macroeconomía. Y hay mucha gente que dice, la macroeconomía a mí no me toca, a mí no me llega. ¿Cómo se puede medir el efecto en la persona de a pie de una macroeconomía que pudiera sufrir algún daño? A ver, ¿qué es lo que acaba de decir Luis? La respuesta más sencilla, simplemente más inflación. Esa es la parte fácil, diríamos, porque simplemente lo que sucede es que se empieza a perder el control de los precios. Lo que sucede es que Guatemala, la verdad es que Guatemala llevamos tanto tiempo portándonos bien, que creo que muchos de los jóvenes nunca lo han visto. La inflación es que las depreciaciones y las inflaciones que tuvimos en la década de los 80s, que simplemente de un día para otro el tipo de cambio se iba de 1 a 3 por 1. ¿Hay peligro de eso ahora? No, ahorita no hay peligro de eso. Sí, seguimos siendo sanos. Es que el problema es que estamos jugando ya en las líneas grises. Ya estamos jugando en las bandas. No estamos jugando en medio de la cancha, estamos jugando en las bandas. Y diríamos, eso es, estás dentro o estás fuera, y de repente de la noche a la mañana uno ya está fuera. Y es simplemente porque uno se fue acercando demasiado a las bandas y está jugando ya en la línea. Ahí es donde está el riesgo. Cuando el gobierno se empieza a aportar de manera irresponsable, lo que sucede es que reduce su margen de maniobra ante este tipo de crisis. Aquí realmente lo que tiene que ser es, como bien decía Luis, el gobierno ser responsable. Bueno, si voy a hacer una medida, ¿con qué la voy a compensar? ¿De dónde lo voy a sacar? No ser tan irresponsable como, no, miren, no importa. Ahí hay plata, sáquenla, no importa, se gasta. Se lo vamos a quitar al MIDE, se lo vamos a quitar a los consejos de desarrollo, se lo vamos a quitar a las alcaldías, se lo vamos a quitar a educación. ¿A qué le vamos a quitar los fondos? Y eso es lo que tiene que ser responsable el Estado, no simplemente mandar subsidios, recortes o como sea, como lo quiera hacer, ampliaciones presupuestarias, cuando ellos mismos cerraron su espacio de maniobra y ahora están obligados a recuperarlo. Entonces, el problema es ese, que no es solamente, sí, miren, me sobra plata, seamos irresponsables.
¿Por qué? Porque en el corto plazo lo que estamos haciendo es simplemente pan para hoy, hambre para mañana. Eso es lo que está haciendo el Estado con estas propuestas que están haciendo, porque son indefinidas, tanto en alcances como en tiempo, como en impactos. ¿Cuál va a ser el impacto de esto? ¿Qué es lo que quiere lograr el Estado? No está claro. Simplemente, mire, quitarme la presión política. Eso no es una meta de política pública. Eso es ser irresponsable. Y eso tiene consecuencias. A la hora de plantear algo a largo plazo, no se quitaría el gobierno la presión política, doctor Velázquez. Sí. ¿Cómo? Bueno, sencillamente, si el presidente Bernardo envía hoy una iniciativa al Congreso de la República, solicito que de urgencia nacional, el presidente tiene 23 diputados, 27 me parece del expartido Semilla, buscar los consensos. Si han logrado el consenso para aprobar los presupuestos anteriores, la lógica nos dice que él podría lograr el consenso para que le aprueben la eliminación del impuesto directo a los combustibles. Entonces, políticamente se quita la presión, reduce sus gastos en el Estado, no desbalancea la macroeconomía, como ya se decía. Sí es importante la macroeconomía por los temas de riesgo país, por las tasas, por las condiciones de los fondos de calificación, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es cómo traducimos esa macroeconomía a la mayoría de la población. Y la población lo que quiere oír es cuánto vale el galón de combustible, de diésel o de gasolina. Yo se lo preguntaba en el vale contexto, por ejemplo, el ejemplo de los barcos. Entonces, porque se lo preguntaba en ese contexto. Ajá. Porque lo de la presión política, digamos, que tiene el gobierno con los barcos, 40 barcos en línea, eso no se puede quitar de la noche a la mañana, solamente con un plan a largo plazo. Bueno, eso se puede quitar trabajando 24 horas, 7 días a la semana, viendo que las grúas sean eficientes, que los sistemas de la SAT funcionen al 100%, que haya un tiempo de silencio administrativo de 24 horas para que la SAT responda ante enviar todos los documentos en forma avanzada digitalmente, asegurándonos que las portuarias estén trabajando a todo vapor. Eso ya pasó en California y lo lograron. Ustedes se recuerdan cuando estaba la pandemia. Entonces, a eso se le llama voluntad política, tener un liderazgo, dar acciones. Por ejemplo, yo veía la cuenta de X del presidente Bernardo. Hasta hace un rato tenía 3 días de no tuitear y dice qué falta de liderazgo, ¿verdad? ¿Dónde está el líder del país y anunciando cuando usted ve que los demás presidentes todos están activos? Sin embargo, se dijo algo hace un momento de los escenarios y de la fatalidad que podría pasar mañana, o primeramente Dios de la solución que pueda venir mañana. Pero ¿dónde está Naciones Unidas? ¿Qué acciones ha tomado? Dijo que estaba pensando en convocar a una comisión etcétera, para pedir que se abra el derecho de Hormuz. Eso está normado internacionalmente. ¿Qué pasó con la OTAN? ¿Dónde están ese tipo de medidas? Es que esto, Luis Felipe, esto no es nuevo. Esto ya se sabe desde hace 30 años. Yo regreso a los años 73, a los años 79. Es un tema recurrente. Esto lo vieron los gobiernos anteriores. El mundo lo sabe y el mundo también no hizo lo que tenía que hacer. Pero regresemos a Guatemala. En concreto, medidas que yo ratifico: eliminación de los impuestos, eso se llama voluntad política. Ojalá que nos estén escuchando los 160 diputados y que mañana en la sesión tengan la valentía de decir, tenemos un consenso y lo vamos a hacer histórico. Yo estoy seguro que la población en pleno les aplaudiría. El tiempo se nos termina para este bloque y la respuesta es sí o no. ¿Debieron de haber trabajado para Semana Santa? Por supuesto, cuando hay una crisis, a grandes crisis, grandes soluciones, y tanto el presidente como su gabinete y los diputados debieron de haber pasado trabajando la Semana Santa en beneficio de toda la población. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a continuar esta charla al aire en el tramo final de esta primera hora de hoy, de este lunes 6 de abril. Regreso de Semana Santa, son las 9:47, eso implica que según las matemáticas del tiempo, faltan 13 para las 10. Aquí con Sigfrido Lee y Luis Velázquez estamos conversando acerca de qué hacer, porque se ignora realmente si mañana puede haber una solución, digamos, definitiva al problema bélico que hay en el Medio Oriente, en el Estrecho de Hormuz, y que esto ha traído, como usted puede ver en los centros de despacho de combustible, precios que ya
sobrepasan los 40 quetzales ya hace rato, hace varios días en el galón del diésel e incluso de la gasolina súper. Todo esto tiene implicaciones, por supuesto. Y ya que estamos en el tramo final, hemos venido haciendo un programa en que ha habido muchas propuestas. Lamento de verdad que no haya un representante del gobierno hoy acá, porque podría estarnos contando cuál es la versión de ellos, qué es lo que enfrentan, porque a veces uno también ignora cosas. En este caso, al licenciado Lee le pregunto lo siguiente. Vamos a poner de caso que mañana no hay arreglo, que mañana la situación se pone más difícil. Un subsidio se puede sostener un mes, tal vez 2. ¿Usted ve en el planteamiento que ha hecho el doctor Velázquez de eliminación de impuestos la única salida o habría alguna otra que a usted se le ocurra? Hablando ya de una escalada que pueda durar más tiempo. Esa es una salida, pero al final de cuentas, ¿cuál es la medida que la va a hacer sostenible? Y ese es el problema. Hasta ahorita no se ha visto medidas que sean sostenibles. Por decir algo, y perdón, aquí es inventando. ¿Qué medidas hay para mejorar el transporte público urbano? Con 3,000 millones podemos comprar, ¿qué? Más o menos 1,000 buses eléctricos, por decir algo. Que diríamos, perdón, esas son ideas, no necesariamente son soluciones, pero son ideas que nadie está discutiendo. ¿Qué medidas está utilizando para mejorar el transporte público urbano? Para facilitar la movilidad, porque al final de cuentas esto es un problema no solamente de costo, sino que de tiempo. Mientras más alto mi tiempo en tráfico, también más alto mi costo en usar combustibles. Entonces, ¿qué tipo de medidas se están tomando, por ejemplo, desde el lado fiscal para poder hacer cualquier subsidio corto, mediano o largo sostenible? Cualquier recorte de impuestos, ¿cómo se está haciendo esto de manera sostenible? ¿Y qué va a afectar? ¿Y qué va a afectar? Y seamos sinceros respecto a esto. Eliminemos el impuesto a los combustibles. Bueno, ¿cómo vamos a financiar la DIP de manera permanente? ¿De dónde van a salir los recursos para infraestructura? Perfecto, se vale, pero ¿de dónde van a salir los recursos para infraestructura? ¿A quién se los vamos a quitar? ¿A quién se los vamos a cómo los vamos a reasignar? Y esa es parte de la discusión que no se está teniendo. Simplemente, lo que uno mira en la discusión, y esto es lo que asusta, que son ideas, no son propuestas de proyecto de política pública. Simplemente son ideas que simplemente se discuten a la ligera y que luego, no sabíamos que íbamos a comprometer los recursos para infraestructura, que es una necesidad permanente de la población guatemalteca. Se resuelva o no se resuelva mañana el problema de los combustibles. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esos problemas de manera coordinada y sostenible y creíble? Y eso es lo que es difícil poder decir soluciones, pero al final de cuentas, lo que uno mira es lo que preguntabas antes del corte. Bueno, ¿qué se hizo en Semana Santa para ir implementando algunas de estas cosas? Es cierto, ¿cómo se llama? El teletrabajo puede ser una gota en el desierto, pero no se hizo nada. Ni siquiera esa gota se hizo. Podemos pensar en mejorar la movilidad en rutas de mediana distancia con transporte eléctrico. No se hizo nada. Tampoco se hizo nada. Y lo único que vimos es la posibilidad de algún subsidio mal financiado e insostenible. Y eso es lo que realmente nos preocupa. Doctor Velázquez, cerramos con usted. ¿Cuál sería, digamos, la propuesta como tal que usted deja aquí rebotando en la mesa de primera hora? Yo le voy a dar por lo menos 5 propuestas concretas. La primera es la ratificación de eliminar el impuesto a los combustibles de forma inmediata y definitiva. 2, reducir todos los gastos superfluos en la administración pública en general en un 10%. Es decir, ahí tendría 2 veces lo que es el impuesto de recaudación de los combustibles, cerca de 16,400 millones aproximadamente. Tercero, acelerar y trabajar 24/7 en los puertos para disminuir los tiempos. 4, poner a trabajar a todas las instituciones relacionadas con el mantenimiento de carreteras, porque aquí se ha hablado del impuesto para el mantenimiento de carreteras. ¿De qué mantenimientos estamos hablando? En un mes yo estuve
de Flores, Petén, a Melchor de Mencos, y solo vi un frente de mantenimiento y vi como unos 8 lugares muy malos de carreteras. Hice otra visita de Guatemala a Chiquimulí, a Santa Rosa, ahí le hablo del suroriente. Otra visita de Guatemala a la Nueva Concepción, le hablo del sur del país, y no vi frentes de mantenimiento. Entonces uno dice, ¿y dónde está el dinero? Entonces, concreto, acelerar los mantenimientos de las carreteras. Cuarto, ayudar de forma eficiente a la devolución de los créditos fiscales que están afectando a la mayoría de exportadores, porque eso se puede llevar meses o se lleva años, ¿sí? Acuérdese que tuvimos una mala negociación del TLC, porque hoy tenemos un 30% menos de lo que teníamos con CAFTA, ¿sí? Nos dejamos torcer el brazo en esa negociación y manejó muy mal Guatemala ese tema del TLC. Si no, pregúnteselo al 30% de los exportadores que están sufriendo con ese 10%. Otra medida concreta, no más incremento de presupuesto para el año 2027, que se oiga bien, no más incremento de presupuesto para el año 2027. Aquí estoy hablando ya de noviembre, cuando se apruebe el presupuesto del año entrante. Otra medida concreta, revisar un plan o actualizar un plan para el corto, mediano y largo plazo de Guatemala, que asegure que se van a dar licencias de exploración y explotación de gas natural, de petróleo, reactivar el oleoducto, o más bien dicho, dar una concesión de 50 años para una buena administración. El otro punto, revisar todo el esquema de las importaciones de combustibles, es decir, para que hayan más oferentes, libertad de industria, comercio y trabajo, como lo dice la Constitución Política de la República. La competencia es buena. Otra medida concreta, ver cómo se aceleran. Hay una iniciativa ahí en el Congreso para acelerar las medidas que se necesitan para las líneas de transmisión de energía. Gracias a Dios tuvimos recientemente un evento de licitación de energía, donde su mayoría son energías renovables. Entonces tenemos que entrarle fuerte a las hidroeléctricas, a las solares, a las eólicas, pero necesitamos líneas de transmisión. Y le podría dar muchas áreas concretas, pero el reloj. Si quieres, en la próxima le traigo una lista, pero de que se puede, definitivamente, cuando hay voluntad. Les agradezco mucho que hayan venido hoy. Vamos a la pausa y ya viene el Chapuz.